Buenas tardes, mi nombre es Mera Acosta, como se puede ver en mi cédula. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y a continuación voy a explicar el ejercicio de la práctica uno del laboratorio, bueno, el componente práctico de física electrónica, el ejercicio número 2, que es el de los circuitos paralelos. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno. Dice que aquí los valores que se deben utilizar para las resistencias, que en este caso es la tabla 2, la que estoy señalando aquí, que es R1, R2 y R3. Voy a poner el archivo un poquito más grande, como para que se vea más. Son para R1 551 ohmios, para R2 721 ohmios y para R3 381 ohmios. Entonces, es importante tenerlos allí en cuenta. Y listo, entonces llegamos aquí a el ejercicio número 2 de la práctica uno, que es el circuito en paralelo, que es el que se puede ver en la figura 7, que es esta. Como pueden ver, tiene resistencia 1, 2 y 3 y una fuente de voltaje de 9 voltios. Aquí me piden que debo aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar como tal las ecuaciones de nodos y mallas, dependiendo de cuál aplique. Y estas ecuaciones se deben resolver para encontrar como tal el voltaje y las corrientes de cada una de las resistencias de las mallas. Entonces, bueno, y la resistencia equivalente. Entonces, toda esa información debe estar consignada en esta tabla, que es la 5. Sin embargo, al final la vamos a revisar, que es en donde se van a ir poniendo cada uno de estos valores. El valor medido sería como tal el valor que se obtiene desde el Tinkercad, que es el simulador, y el valor teórico sería el que yo obtengo a partir de las operaciones que realice. ¿Listo? Entonces, para las ecuaciones de la malla 1, pues como se sabe, entonces tenemos una, dos y tres mallas, que la primera es la que tiene la fuente de voltaje y la resistencia 1, la segunda la que tiene R1 y R2 y la tercera la que tiene R2 y R3. Y todas las voy a medir en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para la malla 1 se obtiene que está los 9 voltios como tal en el sentido negativo, porque vamos a las manecillas del reloj, los 551 de la intensidad de corriente de la malla 1, menos la intensidad de corriente como tal que existe de la resistencia 2, por como tal se me olvidó, el amperaje, los ohmios que digo. Entonces, teniendo como tal toda esta información, todo se iguala a cero, porque dice que la suma de los voltajes es igual a cero. La ley de Kirchhoff dice eso. Entonces, aquí, ¿por qué dice 551 y 1? Porque el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, lo mismo se aplicó para todas. Entonces, la resistencia son 551 ohmios por I1, que no la conocemos, y esa es la idea de generar estas ecuaciones. Entonces, se obtiene que la ecuación de la malla 1 es igual a 551 y 1 menos 551 y 2 menos 9 igual a 0. Para la malla 2, entonces se hace lo mismo. ¿Y por qué se resta 551 y 2? Porque si se puede ver aquí, iría en sentido contrario a la resistencia al voltaje de la malla 1. Por ejemplo, la malla 1 tiene que R1 va hacia abajo, por ejemplo, y aquí R1, si miramos las manecillas del reloj, iría hacia arriba. Entonces van en sentidos contrarios, por eso se debe existir la diferencia entre ambas. Entonces aquí la ecuación de la malla 2 sería menos 551 y 1 más 1272 y 2 menos 721 y 3 igual a 0. Aplica lo mismo. No voy a explicar como cada malla para no extender tanto el video. Y en la malla 3 se obtiene que menos 721 y 2 más 1102 y 3 es igual a 0. Entonces ya teniendo las tres ecuaciones, las ingresé como tal, obtuvimos como tal una matriz que se agregó a
a la calculadora. Bueno, es un software en línea que se llama EMATHelp, que fue el recomendado por el tutor, y se ingresaron como tal los datos, una matriz de 4×3, obteniendo como tal en la parte decimal que se ve de la segunda matriz que se multiplica por A en la imagen que tengo, en la figura 8, cada uno de los valores de las intensidades de corriente. Ya con estos valores, que es el 0,052, 0,036 y el 0,023, ya se puede empezar como tal a utilizar la ley de Ohm para poder encontrar la intensidad de corriente de cada uno. Entonces, la intensidad de corriente, según la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, para hallar el valor de la intensidad de corriente de la resistencia 1, entonces se dice que claramente tenemos 9 voltios. Aquí faltan el símbolo de los voltios. Es igual, intensidad de corriente 1 es igual a 9 voltios sobre 551 ohmios. Entonces, eso nos da que la intensidad de corriente de la resistencia 1 es igual a 16,33 miliamperios. En la 2 nos da que es 12,48 miliamperios y en la 3 nos da que es 23,62 miliamperios. Ahora, la resistencia equivalente se debe hallar de acuerdo a lo establecido, si son paralelas o son en serie. En este caso, como están en paralelo, entonces empezamos con la R2 y la R3, que son las que están más alejadas de la fuente de voltaje, como se puede ver aquí en la imagen. Están en paralelo, entonces la manera de calcular la resistencia equivalente sería multiplicar la resistencia 2 por la 3 y esto dividirlo con la suma de las mismas resistencias, 2 y 3. Y al final esto nos va a dar que la resistencia equivalente, que yo llamé RA, va a ser igual a 249,274 ohmios. Luego, como aquí solamente hallamos la resistencia equivalente de las dos primeras, que es en este caso, ay, me fui muy arriba, que es en este caso las de estas dos, pues quedaría faltando la RA, que es la que se obtuvo de estas dos, con R1. Entonces, en este caso también están en paralelo, se aplica la misma fórmula y se obtiene que es 171,62. Ahora, ya teniendo los datos, verificamos como tal en el simulador Tinkercad. Entonces vamos al simulador y vamos a hallar primero la resistencia equivalente, que es la que tengo aquí conectada. Entonces, aquí ya. Entonces se puede mirar que la resistencia equivalente del circuito es de 172, lo que me da Tinkercad, y lo que obtuvimos nosotros fue 171,62, o sea que está cerca. Por otro lado, entonces el voltaje del circuito, aquí sí, ya pues como dentro de esta parte donde se ve la imagen no se puede modificar, entonces le doy modificar para poder desconectar este multímetro y conectar la fuente de voltaje como tal. No me voy a poner aquí como acomodarlo porque pues nos quitaría como más tiempo, pero sí voy a cambiarles aquí lo que se mide para que se evidencie. Entonces, como se puede ver, como es un circuito en paralelo, el voltaje es igual, 9 voltios en cada una de las resistencias. Se puede ver acá, que esta es la imagen que está por acá aquí, que es esta la figura 10. Y finalmente la intensidad de corriente de cada una. Aquí en vez de voltaje, pues se pone, ¿qué es lo que se mide aquí? La intensidad de corriente. Entonces los amperios. Y se le cambia para cada una. Entonces se tuvo que, para la 1, esta es la R1, sí, da 16,2 miliamperios. Entonces, si miramos acá, da 16,33, hay una pequeña allí diferencia. La otra es 12,4, aquí nos dio 12,48, esta dio exactamente igual.
y esta da 23,4 y aquí me dio 23,62. O sea, hay una pequeña diferencia, pero se puede ver que están muy cerca. Listo. Eso por parte de la validación. Bueno, y ya vienen como tal las preguntas de profundización del circuito. Circuito en paralelo es aquí. Entonces, aquí diría que ¿qué sucede si R1 es mucho menor, al menos 10 veces que R2 y R3? Entonces, la respuesta aquí es que si se le resta como tal 10 unidades al valor de la resistencia R1, pues hay una variación, que en este caso es un aumento como tal, pero es en la intensidad de corriente de la misma, ¿sí? Y la resistencia equivalente como tal se ve pues afectada porque esta va a disminuir. ¿Qué pasa si desconecto R1 y qué sucede con la corriente de la resistencia R3? Pues al desconectar R1 como tal del circuito, el circuito debería seguir funcionando como tal porque es una configuración en paralelo. Entonces, la variación de la intensidad de corriente puede existir en la R3 como tal porque aumenta su valor, pero es muy poco. Y la tercera pregunta es, ¿varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? Entonces, como tal, pues es un circuito en paralelo, como se puede ver en las imágenes, el voltaje va a ser el mismo en cada una de las resistencias, independientemente si se conecta uno o una. Entonces va a ser igual. Eso es todo, como tal, para estos ejercicios. Entonces, muchas gracias y hasta luego.